Buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto de que nos acompañen. Y bueno, ya esta es la penúltima conferencia, todavía nos falta una, antes de lo que va a ser la mesa de expertos. Pero en sí, el ciclo de conferencias, esta sería la penúltima. Y bueno, pues obviamente que tenemos que tocar los aspectos que tienen que ver con el lenguaje, que yo les he pedido al doctor Enrique Luis Velasco que trate de centrarnos en ese sentido, porque si recuerdan ustedes, el objetivo de nuestro seminario parte precisamente de esa articulación de lenguajes entre las diferentes dimensiones que están interviniendo en la mediación tecnológica para educación. Entonces, el doctor Enrique Luis Velasco, igual que los otros ponentes, con muchísimas ocupaciones, pero nos hizo un espacio, lo cual le agradezco mucho. Y bueno, pues obviamente que tenemos una gente para nosotros muy connotada y muy querida. Yo les podría decir, si el doctor Dirksen, se los presenté yo, es de casa, es una gente que consideramos muy cercana a la CUAED, lo mismo que con la doctora Rocío Amador. De igual manera me puedo referir al doctor Enrique Luis Velasco, pero yo agregaría un ingrediente más, es nuestro amigo. Entonces, en ese sentido, le doy la más cordial bienvenida. Y bueno, la verdad es que fue como muy modesto en la semblanza que él me da. Me dice, egresado de la Facultad de Ciencias UNAM, maestría en Ciencias de la Computación, doctorado en Robótica por la Universidad de Montreal, postdoctorado en Ciencia y Tecnología, Universidad de Londres, investigador titular C, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, director del programa de cómputo para niños y jóvenes de la Academia Mexicana de Ciencias y autor de 9 libros sobre informática. No se imaginan todo lo que implica eso. Es una gente muy, muy activa, pero además unido a su gran inteligencia, yo diría, también se destaca su calidez humana. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Hilda. Bien, pues antes que todo, quiero decirles que yo no me he ido de aquí, siempre estoy aquí. La CUAED, yo aquí viví muchos años, aquí estuve arribita, y bueno, y le agradezco enormemente a Hilda, de todo corazón, la oportunidad que me brinda ella junto con el equipo que está llevando a cabo ese seminario, Víctor, Julieta, Leobardo, Horacio, Lalo, digo, ¿quién más? Los que están por ahí, que son mis cuates, son mis amigos. Y bueno, yo quiero decirles que cada que vengo a la CUAED me siento feliz. No me he ido de aquí, tengo así como el corazón, porque aquí viví muchos años, aquí me formé. Y cuando Hilda me invita y el grupo me van a invitar y me piden hablar sobre el lenguaje, digo, pues qué bonito, porque si ustedes se dan cuenta, yo esta tarde preparé algo en donde los quiero convencer de que justamente todo lo que hacemos parte del lenguaje. Y el lenguaje, nuestro lenguaje maravilloso, nuestro lenguaje materno, nuestro español, nuestro lenguaje natural, pero cómo hemos ido derivando este lenguaje natural en la posibilidad de otros lenguajes, que son muchísimos lenguajes. Y hoy quiero hacer una experiencia con ustedes de cómo a partir de nuestro lenguaje natural podemos llegar a la construcción o a la co-construcción de lenguajes artificiales. Y los lenguajes artificiales pues, son los que nos permiten, de alguna manera, ni siquiera nos damos cuenta, trabajar con las tecnologías. Y esas tecnologías, pues bueno, a lo mejor implican mucho conocimiento de ciertos lenguajes, pero al final de cuentas son lenguajes. Y cómo nosotros limitamos, cómo constreñimos, cómo
guiamos nuestro lenguaje natural hacia la posibilidad de hacer cosas. Y cuando hablo de lenguaje estoy pensando, aquí habrá químicos. ¿Quiénes son químicos? El lenguaje químico maravilloso. Matemáticos. ¿Quiénes son matemáticos? Las matemáticas como lenguaje. Un lenguaje de repente así, pum, maravilloso, construido de golpe y porrazo. Digo, poco a poco a lo largo del tiempo. Geografía, aquí habrá geógrafos, historiadores, filósofos, estoy viendo filósofos. Digo, ingenieros. Y la de formación, ¿qué? Psicología. El lenguaje psicológico. ¿Eres psicóloga? El lenguaje psicológico, pero el lenguaje natural, el lenguaje materno, nuestro lenguaje de todos los días. Y cómo este lenguaje nos permite hacer cosas maravillosas. Y cuando Hilda me dijo, hay que ligar y hay que hacer cosas con los lenguajes, dije, pues qué bonito, porque yo digo, a partir del lenguaje natural, cómo trabajo con los niños y hacemos y construimos lenguajes artificiales a partir del propio lenguaje natural. Y yo intitulé esta platiquita Narrativa Transmedia o Transmedia para Alfabetización Digital. Y cuando dije alfabetización, pensé en niños, pero trabajo con adolescentes y también trabajo con estudiantes de licenciatura y de maestría y de doctorado. Entonces, y con los papás de los niños y con los papás de los papás de los niños, porque también llegan los abuelos y hacen cosas, y entonces, ¿cómo alfabetizamos digitalmente a través del lenguaje? Y tiene que ver con la narrativa. Y aquí veo a colegas maravillosas. Gracias, Laura, por estar aquí. Viene con sus colegas, con sus compañeros y con sus estudiantes de la PEDA y de la Pedagógica, y de la Universidad Pedagógica Nacional, y de la metropolitana maravillosa Universidad Fraterna y tan querida. Yo quiero mucho la Universidad de Xochimilco. He ido ahí, voy ahí y yo corría por ahí. Y entonces siempre me trae muy buenos recuerdos la Universidad Metropolitana. Y bien, quiero decirles, mi tesis de esta platiquita esta tarde es cómo nosotros podemos, a partir de nuestro lenguaje natural, hacer cosas que pueden parecer muy difíciles y que tienen que ver con otro tipo de lenguajes. Cómo, a partir de nuestro lenguaje natural, jugando con este lenguaje natural, podemos ayudar a la gente a decirle, no necesitas saber nada, tú puedes hacer cosas maravillosas a partir de tu lenguaje materno, del español, ¿sí? Y cómo, sabiendo español, podemos hacer muchas cosas. Y eso tiene que ver con la narrativa. Y cuando dice transmedia, pues vamos a ver qué significa eso de transmedia, multimedios. Pero yo quiero decir, nosotros podemos hacer cosas maravillosas sin necesidad de saber grandes cosas, sin necesidad de ser grandes informáticos. Siempre pensamos que el lenguaje se usa para las gentes muy capacitadas o muy habilitadas desde el punto de vista cognitivo para los lenguajes. Yo siento que no. Todo el mundo podemos hacer cosas con el lenguaje y en nuestro lenguaje materno. Y lo que pide la tecnología también es saber sumar. Y sabemos sumar, sabemos restar, y sabemos sumar, sabemos multiplicar, y sabemos multiplicar, sabemos dividir. Con esas operaciones básicas, a partir de estos lenguajes, este lenguaje matemático, podemos hacer cosas maravillosas. Entonces les voy a presentar mi agenda, pero este ejercicio, porque me dijo Hilda, es interesante que veamos pues la parte teórico-conceptual que va a fundamentar todo esto de la narrativa transmedia para la alfabetización tecnológica, pero también cómo lo que yo pretendo junto con ustedes es desvelar el potencial educativo de esta narrativa transmedia en los procesos de alfabetización digital a partir de los lenguajes naturales, nuestro lenguaje materno, de nuestra mamá, que nos enseñó, y de los lenguajes artificiales. Y van a ver cómo se construyen, qué es y qué significa. Entonces mi tesis es, con casi nada podemos hacer cosas maravillosas, con este lenguaje natural que poseemos, que dominamos, porque dominamos el español, a partir del lenguaje español podemos hacer cosas y construir lenguajes artificiales. La agenda, voy a hablar un poquito del lenguaje en general, después voy a hablar de las teorías lingüísticas que existen por ahí. ¿Alguien conoce o ha estudiado a de Saussure o a Chomsky? Maravilloso, van a ver cómo pues todo está basado en esta gramática generativa o generacional chomskiano, y cómo a partir de los lenguajes naturales
Y a partir de los lenguajes artificiales podemos enseñar a las máquinas a hacer cosas y de las máquinas también podemos aprender, ¿sí? Es esa biunivocidad y esa ir y regresar de cómo yo como humano le enseño a la máquina, pero también cómo la máquina me puede enseñar. Y todo lo que puede suceder en los lenguajes artificiales, pues evidentemente que parte a partir del lenguaje natural, ¿sí? Luego voy a hablar de los lenguajes naturales contra los artificiales, voy a dar algunas características, qué significan, cómo se crean, cómo se usan. Después voy a hablar de cómo se adquieren este conocimiento en general cuando aprendemos la teoría del aprendizaje. Yo leí, cuando yo era estudiante del doctorado, leí un libro bien bonito que por ahí ustedes, Leobardo seguro, porque Leobardo es como una enciclopedia, este libro del encuentro que se da entre el lenguaje, entre Chomsky y Piaget en 1975, antes de que muriera Piaget. Chomsky se da un agarrón desde el punto de vista con Piaget con respecto al aprendizaje, la adquisición del conocimiento, y Chomsky dice, yo voy a hablar sobre la adquisición del lenguaje. Entonces se citan los dos en Italia, hay alguien que pues, los pone a trabajar, uno contra otro, y entonces se escriben todo, y sale un libro muy bonito que se llama Teorías del lenguaje y teorías del aprendizaje. Y es un encuentro entre Chomsky y Piaget del 75, no me acuerdo la editorial, pero lo buscan y van a ver que es interesantísimo, y ahí da cuenta de todo esto, cómo adquirimos el conocimiento y cómo adquirimos el lenguaje. Y después voy a decirles qué es eso de la narrativa transmedia o transmedia, y después vamos a hablar de distintos procesos, herramientas de uso, qué usamos para trabajar esa narrativa transmedia. Y les voy a dar un ejemplo de narrativa transmedia con lenguajes artificiales para ver la posibilidad de cómo podemos alfabetizar digitalmente a la gente con la que estamos trabajando. Yo siempre pienso, pues digo, en los obreros, yo he tenido experiencia de trabajar con obreros, cómo apoyarlos, cómo ayudarlos a entender, a dar ese paso de la comprensión de lo que implica la tecnología en los procesos que ellos hacen, que muchas veces ni siquiera saben qué hacen, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en una telefonista, una operadora de teléfonos que hace cosas importantes todo, pero ni siquiera sabe qué hace. Ahora pues ya están sustituidas por las famosos sistemas autómatas que hacen todo y ya no hay nada que hacer, pero digo, hay otras operadoras que son investigadoras que hacen cosas, o los propios ingenieros, o la gente que está trabajando alrededor, muchas veces saben que ni siquiera saben que tienen conocimientos muy específicos para trabajar todo esto, ¿no? Entonces yo siento que por aquí va, en esos ejemplitos, y en las 2 horas que vamos a trabajar, yo traigo unas preguntas y además unos ejercicios para que vean ustedes que es factible trabajar estos lenguajes naturales, pero también artificiales, a partir de lo que únicamente conocemos y lo que sabemos. Esas son las preguntas guía, que se las vamos a dar al ratito. ¿Sí? En las mesas. En las mesas, y yo les digo, ni siquiera se las crean, porque al rato las pueden cambiar en función de lo que pase aquí. Digo, lo que yo voy a trabajar junto con ustedes, vamos a ponernos de acuerdo, a lo mejor esas preguntas guía las vamos a cambiar. Yo ni siquiera estoy de acuerdo. Cuando las pidió Hilda me dijo, ya, y dije, bueno, ¿qué transferencias se pueden operar de las teorías generales del aprendizaje a las teorías lingüísticas y viceversa? ¿Ustedes creen que el conocimiento tiene que ver con el aprendizaje de lenguas cuando aprendemos? Pues sí, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa, qué hay, y cómo se aprende el conocimiento en sí, entre comillas, pero cómo aprendemos también los lenguajes. Porque ustedes han de saber que una de las cosas más difíciles desde el punto de vista cognitivo es el aprendizaje de una lengua. Afortunadamente, lo aprendemos desde chiquitos, ¿verdad? De nuestra mamá, nuestras mamás, cuando éramos pequeñitos, desde chiquitos que nos corregían, ¿no? Cuando hablamos y que nos corrigen así cuando un niñito, cuando hablamos cosas que no están bien, que nos corrigen una y otra vez, quiero ir a la playera, no, quiero ir a la playa, quiero ir a la playa, entonces nos van corrigiendo, y después ya vamos entendiendo qué es la diferencia entre playa y playera y cosas, pero pues bueno, este aprendizaje de lenguas es maravilloso con nuestras mamás, nuestro lenguaje materno. Otra pregunta va a ser, ¿qué es y qué se necesita para crear una narrativa transmedia? Y aquí hay especialistas de la narrativa transmedia, narrativa, ¿qué es eso? Vamos a verlo. Después, ¿cuál es el papel que juegan los lenguajes naturales y los lenguajes artificiales en la narrativa transmedia?
cómo se pueden crear mundos o micromundos a través de la narrativa transmedia. Y de repente yo siento, ustedes a lo mejor ni cuenta se dan y han hecho cosas maravillosas. Yo conozco muchos de ustedes que ya están haciendo estos micromundos a través de la narrativa transmedia, pero bueno, en la vida real ahora se llama narrativa transmedia. Antes se llamaba de otra manera, ¿no? Ahora, ¿qué competencias digitales están involucradas en una narrativa transmedia? Competencias o habilidades, ¿no? Digitales. A mí, yo siempre hablo de habilidades, pero bueno, también la palabra competencias y las diferencias entre habilidades y competencias. Pero bueno, habilidades o competencias. Y después, ¿qué relación encuentran entre la narrativa transmedia y algunas otras aplicaciones o herramientas que ofrece la Internet? Por ejemplo, pensando en una web quest, una mini quest, los blogs, los foros, el Facebook, el Twitter, las páginas web, los sitios web, los portales, los wikis, los cazatesoros y todo lo que existe por ahí, que ustedes conocen, ¿no? Y que han trabajado de alguna manera. Vamos a ver qué es lo que pasa. Traigo también, por si fuera poco, de esas 5 preguntas que trabajemos, algunos ejercicios de pseudocódigo o de falso lenguaje, también se le llama el pseudocódigo. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? ¿Sí? Pseudocódigo o falso lenguaje. Chomsky, Piaget, pero también toda la informática. Y luego traigo un ejercicio de aguas frescas, que vamos a hacer un ejercicio de aguas frescas, otro de se me ponchó la llanta, y otro de cómo me maquillo. Bueno, este va para las chicas, ¿no? ¿No? También nosotros, los caballeros, ahora ya con cremita por acá y cremita por acá. ¿A poco no? También, ¿verdad? Poco a poco como que ya el maquillaje se empieza a extender, ¿no? Digo, ¿o no? Parece que no, pero sí que el fijador de pelo y que desde el champú, el enjuague, eso ya es maquillarse, ¿no? Digo, no es tan natural como bañarte con tu jaboncito y todo, ¿verdad? Hay que echarse el jabón, el enjuague y luego que quién sabe qué, que el desenredador y que, bueno. Se hacen sus rayitos que parecen canas. Sí, que rayitos que parecen canas, o dorados, o morados, o lo que se pueda, ¿no? Entonces, las chicas van a hacer ejercicio de cómo me maquillo. Bueno, empezamos. Uno de los autores más importantes, yo creo que a lo largo del siglo XX fue Foucault. Y Foucault tiene un libro maravilloso que se llama Las tecnologías del yo. ¿Y quién ha leído a Foucault en este libro en especial? Aparte de también tú, Horacio, ¿quién más? Bueno, y si no, vamos a ver que hay que leerlo porque es bien interesante y habla de las tecnologías del yo. Y en esas tecnologías de yo, las primeras tecnologías, pues son las tecnologías que conocemos todos como tecnologías de producción. Donde nosotros producimos o transformamos o manipulamos cosas para producir, ¿no? ¿Sí? Y lo que produzcamos, puede ser de trigo a harina, oro, lo que sea, cómo lo estamos produciendo, qué hacemos, cómo manipulamos, transformamos. Pero también habla de, y qué es lo que nos compete esta tarde, las tecnologías de sistemas de signos, que tiene que ver con los signos, los símbolos, las significaciones. Y vamos a ver que el lenguaje por ahí, van a ver que hay cosas interesantísimas. Tecnologías de sistemas de signos. Luego tecnologías del poder. Habla Foucault de esas tecnologías en tercera parte, como esas tecnologías que determinan la conducta de los individuos, cómo los someten a cierto tipo de fines o de dominación y consisten en una objetivación del sujeto. Es triste, pero esas tecnologías de poder, digo, lo vemos. Y si les preguntara yo qué pasa con los grandes sistemas de comunicación y la televisión, todo lo que vemos, digo, de alguna manera como que son tecnologías de poder, ¿no? Y bueno, teníamos que echar un ojo por ahí, pero viene esto que es más importante, que me importa mucho, que se llaman tecnologías del yo, que son tecnologías que nos permiten efectuar, todo está en Foucault en la página 48, esto está extraído de ahí, dice, las tecnologías del yo nos permiten, por cuenta propia o con ayuda de otros, hacer un cierto número de operaciones sobre nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra conducta o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de nosotros mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. Tecnologías del yo. Y por aquí digo, Leobardo, Julieta, han trabajado mucho sobre tecnologías del yo. También tú, Hilda, ¿verdad? ¿Tú, Víctor? ¿Sí? ¿No? Tecnologías del yo. Por ejemplo, yo ahorita en esta posición estoy bien cómodo sentadito. Digo, y a lo mejor mi columna no está reposando como debería estar exactamente, ¿verdad? Porque no estoy apoyando
estoy haciendo como un esfuerzo, pero ese mismo esfuerzo me está permitiendo mantener la columna recta, o la luz, cómo tiene que ser, los pies, la posición, el centro de masa de mi cuerpo cuando estoy sentado frente a una computadora, cómo la tengo. Todo eso tiene que ver con las tecnologías del yo. El yo y las tecnologías nosotros somos los más importantes, ¿no? Y muchas veces como que las tecnologías del yo no las cuidamos, sino más tenemos, acuérdense, un cuerpo, unos ojos, unas manos, un cerebro, un estómago, de repente que lo hacemos que se aguante y que no comemos a nuestras horas, o no tomamos lo suficiente agua, o no dormimos lo suficiente. Este tipo de cosas, las tecnologías del yo dan cuenta de ello y de repente nos los cobra nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, Foucault, tecnologías del yo, y vamos a ver cómo estas tecnologías de la producción, las tecnologías de los sistemas de signos, las tecnologías del poder y las tecnologías del yo, muchas veces están como entrelazadas y no sabemos dónde están cada una o qué pasa o cómo separa una tecnología de otra, y vamos a ver que es bien importante todo esto, ¿no? ¿Sí? Y esto tiene que ver con las tecnologías de los sistemas de signos, y vamos a ver hoy lo que tiene que ver y compete con el lenguaje. Y yo digo que, bueno, eso digo yo, pero eso lo someto a su consideración, que el lenguaje es la expresión de nuestra inteligencia. Pero ahí nos metemos en problemas, porque el lenguaje me permite expresar la inteligencia, mi inteligencia, el lenguaje nos permite expresar nuestra inteligencia. Pero de repente viene la diferencia entre pensamiento e inteligencia, ¿sí? Y aquí retomo yo a Piaget, y aquí yo digo, y de manera recursiva, ¿sí se ve? ¿Sí lo están leyendo? Digo yo, y de manera recursiva, fíjense ustedes, es la inteligencia interiorizada, que no se apoya sobre la acción directa, sino sobre un simbolismo, sobre la vocación simbólica por el lenguaje, y aquí viene algo bien interesante, por las imágenes mentales, la imaginería, la capacidad de imaginería mental para lograr este pensamiento, para lograr este lenguaje, para lograr esta inteligencia, que permite representar lo que la inteligencia, nuestra inteligencia sensoromotriz, por el contrario, va a captar de una manera directa, ¿no? Me quemo, toco, siento, mido, huelo, hablo, me alejo, me acerco. Ese tipo de cosas son bien importantes. Yo digo de manera recursiva porque yo uso el mismo lenguaje, mi misma inteligencia para sacar inteligencia, para producir pensamiento, para hacer cosas interesantes. Fíjense ustedes, aquí el pensamiento es un simbolismo. Y aquí está el pensamiento y no es lo mismo que la inteligencia. ¿Sí? Por eso digo, nos metemos en problemas. ¿Sí lo ven? Y luego, la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La capacidad que tenemos nosotros como seres humanos. Bueno, no nomás los seres humanos, ¿sí? También los animales son inteligentes, hablando de inteligencia, ¿sí? De la capacidad que tenemos de relacionar conocimientos. Relacionar. Y eso es bien interesante. Conocimiento, pensamientos, la inteligencia. ¿Sí? Y entonces, aquí vean, la inteligencia, puntos suspensivos, de acuerdo a Piaget, es la solución de un problema nuevo por el sujeto, la coordinación de los medios para llegar a un fin que no es accesible de manera inmediata. Aquí tenemos que hacer cierto trabajo para solucionarlo y ahí estamos dando cuenta de nuestra inteligencia. ¿Sí lo ven? Una cosa es tener pensamiento, todo el mundo tenemos pensamientos, pero ¿cómo lo volvemos inteligente? ¿Sí? Aquí hay una diferencia. Yo digo, el material que traigo, aquí lo voy a dejar, y maravilloso para que lo puedan disponer cuando quieran, ¿sí? De él. Iba a hacer un prezi, pero ya no me dio tiempo, porque no me decidía qué iba a ver, pero bueno, lo puedo hacer y también lo puedo poner a disposición de ustedes como comunidad. Bien, y aquí vamos a empezar ya a trabajar con los lenguajes naturales para ver dónde está ubicado este lenguaje natural con respecto a los lenguajes artificiales. Y de los lenguajes artificiales, los lenguajes que conocemos, el lenguaje tecnológico. Y dentro del lenguaje tecnológico hay algo muy importante que tiene que ver con el lenguaje informático. Cómo se construye, cómo se hace, y es bien interesante todo esto. Lo voy a bajar, ¿sí? Entonces vean ustedes, el lenguaje natural es un sistema, estábamos hablando de las tecnologías del yo, del sistema de signos. Es un sistema mediante el cual los seres humanos comunicamos nuestras ideas y sentimientos vía el habla, la escritura u otros signos convencionales. Por convención decimos la escritura, ¿verdad? Pero es el habla, ¿sí? Entonces yo decía, el lenguaje nos permite expresar nuestra inteligencia. Si no habláramos, ¿qué pasaría?
Si todavía no hablábamos, digo, gracias a la capacidad del habla, pues es como que estamos ahorita discutiendo y haciendo cosas, ¿verdad? Pero si no, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Quién sabe, no? A lo mejor ni siquiera estaríamos aquí, ¿no? Si no hubiera habido esta evolución, ¿no? ¿Sí? El lenguaje maravilloso, cómo lo hemos ido afinando y cómo este lenguaje natural, ahorita vamos a ver este lenguaje natural mediante el cual nosotros nos comunicamos, pero nos comunicamos de muchas maneras, comunicamos ideas, sentimientos, muchas cosas, pero también usamos otro tipo de lenguaje. Vean, el lenguaje puede utilizar todos nuestros sentidos para comunicar, inclusive el olfato, ¿no? Y inclusive el lenguaje comunica de repente este sexto sentido que yo digo que tenemos todos, ¿no? Este me late, esta intuición, ¿no? ¿Dónde lo ubicarían ustedes? Nuestra maravillosa intuición de seres humanos. Me late, ese me late. ¿Perdón? ¿Dónde ubicaríamos a nuestra intuición? Digo, nosotros tenemos intuición, ¿verdad? Me late que va a caer en noche y compro la lotería y dice, de repente me vuelvo rico, ¿verdad? O me late que no voy a pasar, o me late que no voy a llegar, o me late. Esos me lates, ese me late es algo bien interesante que tenemos como seres humanos. Y es así como un sexto sentido, ¿no? ¿No? La intuición, ¿sí? Y justamente eso es lo que no pueden hacer las computadoras, ¿no? No las podemos dotar así como todavía de intuición para que también ellas digan, me late que... ¿Sí lo ven? Y digo, y puedes meter mucha información, muchas veces más rápido que nosotros, la podemos llenar y así, con una capacidad exagerada de memoria, pero de repente tiene que hacer muchas conjeturas, muchas cosas para poder sacar lo que nosotros tenemos así de una manera natural, esta intuición, ¿sí? Entonces, podemos utilizar todos nuestros sentidos, inclusive el sexto sentido, que es nuestra intuición, para poder comunicar. El lenguaje precisa el pensamiento, ¿verdad? ¿Sí? O sea, como que el pensamiento iría antes que el lenguaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? Y eso es interesante. Pensamos y es como la máquina. Muchas veces la máquina procesa y lo lanza a la impresora. Y ya acabó de procesar y la impresora es mucho más lenta que lo que ya la máquina terminó. Ya hace 4 segundos que terminó y apenas se está sacando la impresión. Entonces, el lenguaje precisa del pensamiento. ¿Sí? El pensamiento no solo refleja el lenguaje, sino que lo determina. Qué interesante, ¿no? Nuestro pensamiento determina el lenguaje. Y aquí está, y de aquí ocupo todo esto para sacar lo que yo quiero decir y expresar mi inteligencia, que pues puede ser mi pensamiento, pero qué tan inteligente o qué tan no, o mi propio pensamiento tal cual lo estoy pensando, lo saco y lo expreso, pero de repente ya hay una carga ahí de inteligencia, sí, entonces empiezo y hago conocimiento, y entonces empiezo a decir de lo que ya sé, y cosas por decirlo, digo, esto es una función impresionante del cerebro, ¿no? Y ahí lo estamos haciendo, y ni cuenta nos damos, y eso es bien interesante. El lenguaje transmite los conceptos, juicios y raciocinios del pensamiento. Gracias al lenguaje podemos ser, ¿sí? El pensamiento se refleja y se fija a través del lenguaje, ¿sí? Y el lenguaje, y ahorita vamos a ver el lenguaje, los lenguajes, ¿sí? Qué interesante, ¿no? Los lenguajes naturales, pero también los lenguajes artificiales. Los lenguajes tecnológicos, históricos, económicos, los lenguajes simbólicos, los lenguajes icónicos, los lenguajes geográficos, los lenguajes políticos, ¿no? Ahorita que estamos viviendo este mundo tan difícil. El ser humano emplea un lenguaje complejo que expresa consecuencias sonoras y signos gráficos. Por ahí está probado que las plantas, o los árboles, por ejemplo, las plantas en general, el reino de las plantas, se comunican y han hecho cosas importantes, por ejemplo, que no me arranques, ¿no? Y quién sabe qué hacen, o que lanzan contra sus depredadores para que no las maten o no las coman los gusanos o algo. De repente sacan así sus propios, su sistema lanzan así cosas tóxicas para que, pues, por lo menos que si me comes que te sepa mal, ¿verdad? Las pobres plantas tienen todo un sistema y han muchos más sistemas que los que nosotros tenemos para comunicar. Y es bien interesante, ¿no? De veras, las plantas son impresionantes. Pero bueno, aquí nosotros como seres humanos usamos secuencias sonoras y signos gráficos, la escritura. En el lenguaje cotidiano, lo verbal y no verbal, lo usamos para comunicarnos. Yo estoy diciendo mucho más con mis movimientos, con mi
gestos con mi cuerpo que lo que puedo estar diciendo verbalmente muchas veces, ¿no? De repente, ustedes cuando están al frente con sus estudiantes dicen más que lo que están diciendo o que están tratando de transmitir. Es cierto, ¿no? ¿Sí? O con las actitudes o con... Eso es bien interesante. El lenguaje verbal incluye el habla y la escritura, pero también el cuerpo y muchas cosas, ¿no? El tono, y de repente grito y entonces, ay, ¿qué pasó, no? Entonces hay como ciertas cosas. Van a ver qué bonito esto del lenguaje natural. Entonces el lenguaje no verbal incluye otros recursos de comunicación como las imágenes, los diseños, los dibujos, los iconos, los símbolos, la música, la gestualidad, ¿no? Es bien, bien bonito y bien complejo. Y digo, y hay disciplinas que se encargan del estudio específico de todas estas cosas. El lenguaje corporal es un tipo de lenguaje no verbal. Y pues este lenguaje gestual, por ejemplo, un sistema de gestos y de movimientos ya convencionales se utiliza para comunicar entre las personas que tienen discapacidades auditivas o del habla, ¿no? Entonces, la habla o audición la hacen ellos con signos y con gestos. Sería interesante que también pudiéramos nosotros aprender eso, ¿verdad? No es tan difícil, pero pues como no tenemos la necesidad, de repente vale la pena hasta para aprender. Entonces nosotros siempre usamos el lenguaje mixto, el no verbal y el verbal, y digo, aunque no queramos, si manoteamos mucho, de repente ya estamos usando este lenguaje verbal y no verbal. Ese es nuestro lenguaje natural. ¿Cuál es la diferencia de un lenguaje natural con los lenguajes artificiales, con respecto al tiempo, por ejemplo? Se me ocurre. Los lenguajes naturales pues son productos de la evolución de miles de años, ¿no? ¿Sí? Y de repente los lenguajes artificiales, si ahorita se me ocurre, entre todos hacemos un lenguaje artificial. 6, 7 símbolos, 6, 7 verbos, 6, 7 cosas, gitanjáforas, lo que se nos ocurra, y esto quiere decir esto y se usa de esta manera, y hacemos un lenguaje artificial y nos ponemos de acuerdo, hacemos una convención y ya salimos esa tarde con un nuevo lenguaje entre todos. ¿Ustedes creen que sea factible? Sí, ¿no? Digo, cuando éramos niños jugábamos con estrellitas y pones estrellita y un delfincito y digo, ese tipo de cosas pues son parte de un lenguaje y estamos haciendo, y es un lenguaje artificial, ¿no? ¿Sí? Que lo estamos usando. Los lenguajes artificiales o lenguajes también llamados formales están diseñados con propósitos específicos. Por ejemplo, la lógica matemática o los lenguajes informáticos, ¿sí? Digo, y ahorita se me ocurre que el Pascal, ¿quién sabe Pascal? Java. ¿Perdón? Bueno, nosotros fuimos formados en Fortran, ¿verdad? Y luego Pascal, ¿no? Sí, ¿no? Algol, Cobol, digo, lenguajes viejísimos que ustedes ni siquiera saben que ya existen, pero bueno, esos lenguajes, RPG, yo programé en RPG 3, sí, qué feo, ¿no? Pero bueno, ahora hay lenguajes más interesantes, lenguajes artificiales de propósito específico, la lógica matemática, la propia matemática, pues son lenguajes artificiales creados el profesor que salen a partir del lenguaje natural, delimitados fijos y se usa para esto. Y este símbolo quiere decir esto. Punto. En cambio, los lenguajes naturales, digo, a lo largo del tiempo, y se van acumulando, y lo que se acumula en la semana, ¿no? Y ahora con las tecnologías, con el Twitter y todas esas cosas que los chavos usan, que ya ni se entiende, pero bueno, sí ellos se entienden, ¿no? Y tenemos que tener cuenta que pues esos son lenguajes que están cortando, comunicando, pegando, y al final de cuentas son cantinflear y cosas por el estilo que la Real Academia ya nos permite de repente, ¿no? Cosas como tuitear, también creo que ya lo del tweet y todo eso ya lo aceptaron, pues navegar en el sentido de la internet y todo. Digo, hay muchas cosas que pues, poco a poco van sumándose y van siendo producto del uso de la reflexión y todo de los seres humanos, ¿no? Y por eso no lenguajes naturales, porque son creados, digo, de mucho tiempo y que van evolucionando. Antes, en el español antiguo, vean, hay españoles antiguos, por ejemplo, antes se acentuaba la preposición a. Yo he visto, ¿cómo se llama? De escrituras de casas. De mis abuelos, yo he visto, y tienen así las as acentuadas como preposiciones a. Él ha hecho, ha dicho, el fuese, el de este, así, digo, el lenguaje, el español antiguo, poco a poco evolucionando, y todos nosotros vamos siendo los lenguajes, y ahorita nos
nos preocupamos los adultos y los viejos, decimos, ay, los chavos, y de repente pues va a ser natural, y el qué va a ser la K nada más, o KE, y digo, ya poco a poco esto va evolucionando, son lenguajes naturales, y bueno, pues así son, ¿no? Usos y costumbres, y se van afianzando, y se van legitimando, se van usando, y al final de cuentas, pues es lo que se va a hacer, ¿no? Los lenguajes de programación surgen de la creación de códigos y reglas para procesar instrucciones. Si van a ver, es bien bonito, bien sencillo, y nos da miedo, y solo creemos que los inteligentes, los ingenieros o los programadores son los que van a usar los lenguajes, pues son los que saben, los que se entienden. Es trivial. En lugar de estar batallando como nosotros con el lenguaje natural, con quién sabe cuántos miles y miles de verbos, y declinaciones, y preposiciones, y subjuntivos, y declinaciones, todo lo que sabemos, ellos formales, cosas, 4, 5, 8, 40 palabras reservadas, y les uso esto, funciona así, se repite, es recursivo, se repite, y esto genera, y al final de cuentas se da cuenta de nunca acabar, y se genera el lenguaje artificial. Listo. Y acuérdense que tiene un punto y coma y no sé qué, eso lo decides tú por convención, vamos a ver qué hacemos, le ponemos un paréntesis o un corchete, lo decimos nosotros porque lo estamos creando. Y los usuarios poco a poco dicen, bueno, pues lo usamos, así va el lenguaje artificial. Se les ocurrió, a mí se me ocurrían cosas más fáciles ahora, pero pues ellos lo hicieron, ellos tienen el crédito, ¿verdad? Entonces ellos hacen y nosotros nos adaptamos. Si yo quisiera usar uno a mi estilo, con mi capacidad, me pongo a hacer el Java +++ continuo. Y entonces ya hago cosas y meto mis símbolos, mis palabras reservadas y mi forma de trabajo, hago mi compilador, lo puedo hacer de una pasada, dos pasadas, pasada y media pasada, y hago cosas, mi máquina, y ahí está un interpretador, un intérprete, y listo. Se puede. Pero bueno, ¿para qué? Quiero crear mi propio avión para ir a Europa si ya Aeroméxico vuela directo. O me voy a crear mi barca. Pues no, ¿verdad? Es muy difícil. Es mejor usar, aprovechar las bondades de lo que ya existe. Otros tipos de lenguajes que conocemos, el político. Yo hice alguna vez, cuando estaba en la maestría, la tarea era hacer con 3 verbos, quién sabe, 4 adjetivos, 4 preposiciones, discursos de políticos estructuralmente correctos desde el punto de vista sintáctico, semántico, y quién sabe desde el punto de vista, semántico quién sabe, pero bueno, correcto desde el punto de vista sintáctico, ¿verdad? Pero quién sabe qué decían, pero bueno, te puede generar hasta 40 discursos, lo mismo, combinados de manera diferente. Se puede, y ahí sí hacen los políticos, ¿no? Sus discursos, ese lenguaje político de los que más se ven beneficiados por estos lenguajes artificiales, ¿no? Porque lo meten sus palabras, sí quiero decir, mi palabra solidaridad, entonces la metes como, y ahí te ponen 8 discursos y vas de municipio a municipio lanzando tus discursos políticos. El lenguaje científico, el lenguaje musical, el lenguaje deportivo, etcétera. Vean, aquí vamos a empezar con esto de las teorías lingüísticas, con Chomsky y de Saussure, en el sentido de que si llamamos a T y A una teoría del aprendizaje, una teoría. ¿Cuántas teorías del aprendizaje conocen los pedagogos? Levanten manos los pedagogos. ¿Cuántas teorías del aprendizaje conocen? Por lo menos, 4 o 5 teorías, sí, ¿no? Pero ustedes también pueden hacer su propia teoría, ¿no? Y que no los conozcamos no quiere decir que no sean capaces de hacer sus propias teorías. Entonces vean ustedes, si llamamos a la TA, teoría del aprendizaje, O, un organismo en general, y D, un dominio, un campo, un dominio, y si llamamos a T, de TA, paréntesis, O, D, una teoría del aprendizaje de un organismo O en un dominio D, y si transformamos esa teoría del aprendizaje de ese organismo en un hombre, el organismo puede ser un hombre, puede ser una bacteria, puede ser un animal, pero en el hombre, y ese dominio al campo del lenguaje, ¿qué pasa si combinamos esa teoría del aprendizaje de un hombre en un dominio por un dominio diferente, lenguaje? ¿Cómo aprendo matemáticas? ¿Ustedes creen que se aprenda matemáticas
de la misma manera que se puede aprender el inglés. Hablando de teorías del aprendizaje, Miguel Ángel, ¿sí? ¿Sí lo ven? Ceci. ¿Cómo aprendemos? O sea, estamos teorías del aprendizaje, ¿cómo aprendemos? Independientemente si es Piaget, si es Ausubel, si es Vygotsky, no sé qué, la combinación, no sé qué. Digo, estoy aprendiendo el aprendizaje, teoría del aprendizaje de un hombre en el campo del lenguaje, cómo aprendo el francés, cómo aprendo el chino, cómo aprendo el ruso, pero cómo aprendo geografía, cómo aprendo pedagogía, cómo aprendo inglés, cómo aprendo química, matemáticas, ecología. Puede ser, ¿no? Claro que sí. Y digo, pues es lo que nos compete a todos nosotros como educadores, ¿no? Cómo allanar el camino a los estudiantes para que aprendan de una mejor manera, independientemente del contenido. Y el contenido en este caso puede ser cómo hacer mole de olla, o cómo hacer un tejido no sé qué, o cómo hacer pasta de dientes, o cómo aprender lingüística. ¿Sí lo ven? Entonces esa teoría del aprendizaje de un hombre en un dominio puede ser teoría del aprendizaje de un hombre en un dominio diferente. Un dominio I por un J, la I diferente de J, y puedo cambiar y puedo hacer cosas. Y bueno, las teorías están y dicen que sí pasa, ¿no? ¿Sí lo ven? O sea, no importa qué es lo que en teoría del aprendizaje, y aquí incluye a los lenguajes naturales y los lenguajes artificiales. ¿Sí? Vamos a ver cómo se generan, según Chomsky y según de Saussure, una gramática artificial, ¿sí? Que también tiene que ver con los lenguajes naturales, cómo aprendemos la gramática natural. Vean ustedes, la gramática, un conjunto de reglas que se caracterizan recursivamente. ¿Qué quiere decir eso recursivamente? Y se llama a sí misma, aun cuando no esté definida, y que la estoy usando. Ni siquiera está definida, yo la estoy usando para definir a la misma cosa que quiero usar. Qué chistoso, ¿no? Antes de que exista, la necesito y la llamo, pero ni siquiera existe, pero la llamo y ya la defino de manera recursiva. ¿Sí lo ven? Es bien bonito, ¿no? El otro día un estudiante se me olvidó, de una definición bien bonita, yo nunca la había escuchado, y él, un ingeniero, la dio, dije, ¡ay, qué bonita, un doctor! Muy bonita. Pero vean, aquí tenemos una gramática formal, según Craig Cleveland, del 77. Esta G es una gramática que vamos a construir. Esta BT es un vocabulario finito terminal. Esta BN es un vocabulario finito no terminal. Esta P son todas las producciones que podemos hacer del lenguaje, en un lenguaje artificial, pero también vale para el natural. Y esas son las estructuras gramaticales representadas por el símbolo S, no terminal, llamado raíz del lenguaje. Y vean ustedes, aquí estamos definiendo, así, de manera artificial, una gramática por un vocabulario finito, terminal, otro vocabulario finito, no terminal, las producciones que puedo estar haciendo, mis estructuras gramaticales, y vean qué es lo que pasa. Si llamo BT, ese vocabulario finito, niño, él, patea, balón, así lo definí, y BN, no terminal, por una S, una A, una B, una C, una D y una E, y una P, las producciones que dicen DS produce AB, A produce CD, B produce EA de manera recursiva, C produce uno, él, alguien, D produce niño, hombre, balón, E produce patea, toca, levanta, agarra. Es un ejemplito que les voy a dar, les estoy dando, pero no crean que es tan complicado. Ustedes van viendo quién produce qué y van sustituyendo. Si E vale 1, aquí A produce C, D produce. Entonces, de manera recursiva, ¿qué es lo que está pasando? Y está produciendo. Y vean, aquí tengo uno, él, alguien, niño, hombre, balón, patea, toca, levanta, agarra. Y al final de cuentas, para construir la frase, el niño patea el balón, tengo mi S, ¿sí? Mi producción de AB, A produce CD, B produce EA, me regreso y vamos a ver si produce, pues C produce, B produce EA, A produce CD, sí, estoy de acuerdo, y luego C produce él, vamos a ver, C, pues aquí está él en medio, y sí es cierto, ¿vale? ¿Sí lo ven? Y aquí D produce niño, vamos a ver si D, niño, sí, hombre, balón,
Y entonces aquí E produce patea, A produce él, vamos a ver, E produce patea, A produce CD y D produce hombre balón, ¿sí lo ven? Y aquí está, A produce el balón, ¿sí? O sea, estoy viendo cómo está de manera recursiva repitiendo y estoy produciendo porque tengo una gramática que yo la definí de esa manera que me permite estar definiendo cosas y cosas y cosas y cosas. ¿Qué hacemos cuando estamos hablando? Ahorita yo lo que estoy haciendo, cuando ustedes, digo, yo estoy hablando, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy usando lo que sé, mi lenguaje, y si ustedes se fijan, me cuentan las palabras, no llego ni a 200 palabras, y con 200 palabras soy capaz de expresarme junto con ustedes. ¿Sí lo ven? Y ese sí lo ven, y digo el tons, entonces, el este, el puesto, que, ¿por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Cómo usamos esas abreviaciones en el lenguaje? Las muletillas que usamos, por ejemplo, no, ¿verdad? Esas son cosas que me están permitiendo de manera recursiva generar el lenguaje y estar en comunicación con ustedes, que es mi objetivo, ¿sí? Entonces, el lenguaje es un lenguaje recursivo y que se está como repite, que flojera, ¿verdad? Pero al final de cuentas es nuestro lenguaje. Pero entonces cuando cambiamos palabras y metemos palabras poéticas, digo, como los poetas, digo, y que usan cosas maravillosas y simbólicas y que dicen mucho más de lo que podemos entender, digo, es maravilloso, estamos creando. Vean ustedes, aquí tengo, no se ve, ¿verdad? Entre toda la teoría de lenguajes de la gramática chomskiana hay 3 tipos de lenguajes, los tipos 0, 1, 2 y 3, y vean ustedes, hasta el medio, el mero centro, en el nodo, hay los lenguajes finitos o artificiales, luego los lenguajes regulares, luego los lenguajes libres de contexto, los lenguajes sensibles al contexto, y luego los lenguajes numerables recursivamente, y luego al final todo, nuestro maravilloso lenguaje natural. Esto quiere decir que el lenguaje natural, nuestro lenguaje, lo que nosotros dominamos, lo que nosotros hablamos, lo que sabemos, nuestro español maravilloso, es mucho más vasto, más rico, más generoso, más que todos esta bola de lenguajes generados de manera recursiva, chiquitito, y que podemos ser finito, y con 3, 4 palabras, 3 posiciones, 2 verbos, podemos hacer lo que nosotros queramos y estarlo generando de manera recursiva, de manera constante, hasta que podamos, ¿sí? Y aquí hay toda una serie de condiciones para que se dé estos lenguajes tipo 0, 1, 2, 3, y al final el lenguaje natural. Y el lenguaje natural quiere decir el español, nuestro lenguaje materno, ¿sí? Pero también están los lenguajes indígenas, por ejemplo, las lenguas indígenas. La gente dice que no son lenguajes, ¿son qué? Dialectos. No, muchas veces son hasta más complejos que nuestro propio español y tienen más sonidos y más vocales y todo, impresionante. Y tienen sus irregularidades, sus desinencias, tienen toda su gramática tan compleja o más que nuestra propia gramática, ¿no? Y es impresionante. Y bueno, también son lenguajes, y son lenguajes naturales. Y sumado con el lenguaje natural, digo, español, que es uno de tantos lenguajes, digo, es impresionante. Entonces, este lenguaje natural tan maravilloso que muchas veces decimos que hablamos mal, digo, bueno, pues a lo mejor no lo hablamos tan refinado como Octavio Paz en su poema maravilloso de Piedra del Sol, pero bueno, a nuestro nivel hablamos el español y ya tenemos una gran herramienta como para producir cosas, el lenguaje. Cómo este lenguaje natural lo volvemos artificial y cómo a partir de eso podemos hacer narrativas, y a partir de las propias narrativas podemos dar cuenta de una alfabetización digital, ¿sí? Vean, del lenguaje voy a comparar los lenguajes naturales y los lenguajes artificiales, y voy a comparar desde el punto de vista de la ambigüedad, de la ejecutabilidad y de la precisión de los lenguajes naturales y artificiales. Nosotros, en nuestro lenguaje cotidiano de todos los días, el lenguaje, el español, por ejemplo, yo puedo decir, come Miguel fresas. ¿Y ustedes qué entendieron? ¿Qué entendieron? ¿Perdón? Come Miguel fresas. ¿Qué entendieron? ¿Cuál es esa afirmación? Miguel come fresas, me entendieron perfectamente. Y si digo fresas, Miguel come en español, también, ¿verdad?
Y si digo Miguel come fresas, pues Miguel come fresas. Sujeto, verbo y complemento, que es lo que debemos de usar. Entonces, vean, en nuestro lenguaje natural nos permitimos ser ambiguos. Y en el lenguaje artificial, si tú no dices Miguel come fresas, no va a pasar nada absolutamente. Porque la máquina es tonta, porque fue creada de esa manera. Porque si tú me dices fresas, yo, entonces digo, comiste fresas tú. Pero a la máquina no le puedo decir fresa, él, porque la máquina no entiende, no tiene esa posibilidad de verme y de interpretar lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo? Entonces la máquina está limitado su dominio y no tiene esa información, y yo sí la tengo porque pues, somos seres humanos y entendemos mucho más de lo que decimos. Yo les puedo decir, ahorita les voy a decir, ¿qué les digo? Ya es muy tarde, ¿verdad? Y la máquina la hago así, me ve, me revisa todo, me hace, y no, va a decir, pues, ¿qué? No, a menos que yo le diga, cuando tú veas, interpretes, veas una foto, entonces esto quiere decir esto, entonces la máquina va a tener ya, pero la máquina no sabe esas cosas. Entonces el lenguaje natural permite ambigüedades, permite imprecisiones. Pero vean, si yo digo until, nombre, repeat, K igual a 10, punto y coma, ¿cómo sería Horacio? Repite K, nombre, hasta que K sea igual a 10, ¿no? ¿Sí? Algo así, ¿no? Y si no, si lo doy, o si falla el punto y coma, o si lo pongo antes o después, la máquina nunca, siempre se va a quedar ahí, ¿no? Entonces la máquina no permite imprecisiones, no permite ambigüedades. Necesita precisión en el lenguaje artificial de sus 20, 30 palabritas reservadas y de su manera de reproducirse. En esa gramática que yo le dije, BT, BN, P, S, A produce A, B produce C, D y D, produce el, 1, patea, balón. Eso, si la máquina no está, si sale fuera de ese rango, se acabó. En cambio nosotros, en nuestro lenguaje natural, con nuestra actitud, con nuestro cuerpo, decimos mucho más de lo que estamos diciendo. Yo digo más de lo que ustedes están, de lo que les estoy diciendo, y ustedes entienden más de lo que yo les estoy diciendo. ¿Sí lo ven? Es bien interesante. Ay. ¿Se durmió o me dormí? Aquí está. Oye. Vean. ¿Qué pasa con respecto a la traducción? La traducción, la comparación entre los dos lenguajes, el natural y el artificial. Vean, desde el punto de vista de la traducción, desde el punto de vista yo como ser humano, ¿qué puedo hacer? Y desde el punto de vista artificial, una máquina, ¿qué puede hacer? Vean, desde el punto de vista humano, traducir un lenguaje de artificial a artificial, ¿es posible, Carlos? Bien fácil, ¿verdad? Traducir de Fortran al Gol, o de Fortran a Java, o a PL1, o a Prolog, es fácil. Desde el punto de vista humano, de artificial a natural, de Fortran al español, fácil, ¿verdad? Desde el punto de vista humano, de natural a artificial, de mi lenguaje natural a Fortran, lo puedo hacer, o a Logo, que es el ejercicio que vamos a hacer ahorita, ¿sí? ¿Cómo traducir esto? Desde el punto de vista, fíjense, de natural a artificial. Yo construyo mi lenguaje natural y lo voy a llevar al lenguaje artificial. Eso lo vamos a hacer ahorita. Y luego, desde el punto de vista humano, de natural a natural, ¿cómo traduzco del finlandés al tibetano básico?
¿Se puede, verdad? ¿O no? Sí, ¿no? ¿Quién sabe tibetano? Básico. Bueno, chino básico. Horacio sabe chino. Básico. Entonces, traduces del chino al español más o menos, ¿no? Se puede. Haz intentos. Pero sí se puede, ¿no? Eso, o sea, desde el punto de vista humano es bien importante, pero desde el punto de vista artificial no. Y ha habido ejemplos y han invertido millonadas y millonadas de dinero en ver la traducción desde una máquina, por ejemplo, de artificial a artificial, una máquina que haga de Prolog al Gol, sí lo puede hacer, posible, de artificial a natural, de Algol a finlandés, también, de natural a artificial, de finlandés a Fortran. Complejo, ¿no? La máquina. Y de natural a natural, una máquina. ¿Han hecho traducciones ustedes en Google, por ejemplo, en traductor? Sale cada cosa. Qué feo, ¿verdad? Y dices tú, bueno, esa máquina no entiende. Pero vean ustedes cómo sería posible restringir el dominio. Digo, si dan palabra por palabra, pues claro que sí. Pero le ponen dos palabras, se vuelve más difícil. Le ponen sujeto, doble, complemento, se vuelve difícil. Y se hacen oraciones grandísimas, pues la máquina ya no sabe dónde quedó el complemento directo, indirecto, circunstancial. Digo, si pone acá, si ya le sobra un sujeto. Es impresionante nuestra capacidad como seres humanos de entender y hacer la traducción a lo que quiso decir él. Está diciendo esto del ruso. Es impresionante nuestro cerebro, ¿no? Y lo hace. ¿Sí? Y la máquina todavía no. Digo, da sus pasitos ahí, pero falta muchísimo. Y sería posible si solo si restringimos el dominio. ¿Sí lo ven? Es bien difícil, pero ahí está. Anidamiento. ¿Qué quiere decir eso de anidamiento? Embedded. ¿Y cómo funciona? En la vida real yo digo, el perro cazó al gato que mató a la rata que se comió la malta. Y en lenguaje de programación tendría que poner, vean ustedes, la rata, el gato, el perro cazó, mató, comió la malta. Con esa parentetización. ¿Sí lo ven? Para que tuviera sentido y que la máquina me pudiera comprender. Si no lo hago de esa manera, ¿ustedes creen que la máquina va a entender el perro cazó al gato que mató a la rata que se comió la malta? ¿Cómo lo interpreta, cómo lo traduzco y qué es lo que tiene que hacer? El anidamiento es bien importante. ¿Alguien ha programado? Levante la mano los que sí. ¿En qué lenguaje? Fortran. Bueno, pero qué bueno que no han programado porque van a ver que es bien bonito ahorita. Van a ver que es bien bonito porque ni es tanto que se requiera, nomás así como traducción. ¿A poco no, Carlos? ¿Verdad? Recursividad, lo que venía. ¿Qué es recursividad? Llamarse a sí mismo cuando ni siquiera se has definido, ¿no? ¿Alguien ha trabajado con logo? Logo es bien bonito porque ustedes dicen ventana y en ventana dicen ventana, llaman a ventana y ni siquiera para definir la ventana están llamando a la propia ventana. ¿Cómo? Si le estás definiendo, es como ustedes dicen, defíneme naranja. Naranja, es una naranja que, oye, ¿cómo? Me tienes que definir naranja y no me vas a decir, la naranja es una naranja que es amarillita o una naranjadita. Pues no, ¿verdad? En lenguajes artificiales sí se puede eso, de llamar a algo que ni siquiera lo estás definiendo y lo estás llamando a sí mismo para autodefinirse, para definirse. Qué interesante, ¿no? Como que no es comprensible. Yo no entendía mucho eso de recursividad hasta que usé logo y dije, ay, qué fácil. Pero me costó mucho trabajo el concepto de paralelismo, de concurrencia. ¿A ti, Leobardo? Aún te cuesta. El concepto de concurrencia, el concepto de paralelismo, Carlos. Doctor, tú, es muy difícil, ¿no? Hasta que lo ves ya trabajando es cuando lo puedes hacer. Lo que es curioso, que nosotros nos conformamos, hacemos concurrencia. Claro, como seres humanos. Claro. Podemos colaborar, pero expresarlo como que nos cuesta trabajo, pero es natural. El paralelismo natural y ni siquiera sabemos qué es paralelismo. Vean, en este momento, vean lo que voy a hacer. No me ven los pies, pero lo estoy moviendo. Me estoy riendo, estoy pensando, estoy viendo, estoy escuchando y estoy pensando y tratando de imaginar lo que va a seguir. ¿Se dan cuenta de todo lo que estoy haciendo al mismo tiempo?
y sintiendo calor, y sintiendo frío, y viendo de lejitos y de cerca, y un poquito con mi intuición hacia atrás para que no me caiga de la silla. ¿Sí lo ven? Toda esa serie de cosas en paralelo. Qué maravilla, ¿no? Nuestro cuerpo. Tú estás haciendo gestos, estás haciendo así, al mismo tiempo pensando, cerrando los ojos, moviendo las manos, respirando, tu corazón, todo lo que estás haciendo, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Paralelismo. Un lenguaje es recursivo si existe una gramática para generarlo. Y esa gramática la digo yo, y la hago yo, y la creo yo, y la decido yo. ¿Vieron qué bonito la gramática? G es igual a BT, BN, P, S, A, B, y ya. Y luego A produce esto, y luego exactamente qué, lo juego y empiezo a trabajar. Punto. ¿Sí? El lenguaje de la F. ¿Qué F, tu F, dice eso? ¿Se acuerdan? Bueno, nosotros los de antes usábamos esas cosas. El lenguaje de la F, de la R, de la G, no sé qué, ¿no? Eran así como está generando cosas. Vean, esa CD produce una CD más H. O sea, esta CD está produciendo a él mismo más una H. Y esta F de B produce una B de FN, de FP, de FB, de S. Entonces, si ustedes se fijan, esta FB que está aquí al principio está producida por acá, está llamada por acá. ¿Sí lo ven? Están produciendo cosas. No es tan difícil pensarlo. Vean, esta FB está hasta acá. La llamada está por acá, pero puede haber sido llamada por acá. ¿Sí lo ven? Entonces está produciendo algo y está viendo. Vean, el aprendizaje, la recursividad. El aprendizaje de los lenguajes naturales, el objetivo es la metacomunicación. ¿Sí? Hola, hola. Cuando le digo hola a Laura, estoy esperando, ¿qué estoy esperando? Pues un hola, ¿verdad? ¿O no? Porque quiero iniciar una conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y si quiero, hola, ¿cómo te fue en el examen? Dime que no sé qué. Pues le estoy diciendo hola. Entonces, esa recursividad de ese lenguaje, ese hola me permite la metacomunicación. Perdón, cuando me hablan, perdón, discúlpame, no entendí, ¿cómo? Repíteme, perdón. ¿Sí? Entonces, así, esas muletillas que usamos para la metacomunicación es la recursividad del lenguaje que estamos usando. ¿Alguien de aquí es maestro de lenguas? ¿De español? ¿Nunca han enseñado alguna? Si alguien fuera maestro, por ejemplo, de inglés y su lengua materna es el español, pues están usando el propio lenguaje materno de manera recursiva para aprender o para enseñar el lenguaje que quieren enseñar, ¿no? Y lo mismo pasa con los lenguajes artificiales, ¿sí? Estamos usando nuestro propio lenguaje natural materno para la enseñanza de los lenguajes artificiales o de los lenguajes naturales, ¿no? ¿Sí lo ven? O sea, y eso sobre recursivo. Y lo recursivo quiere decir que está llamándose a sí mismo y ese es el ejemplo y ese es el objetivo de la metacomunicación, ¿sí? Hola, perdón, no entendí, repíteme, perdón, ¿cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Sí? Narrativa, ahora sí que llegamos a lo que es narrativa multimedia. ¿Qué tiene que ver la narrativa? ¿Quién me dice qué es la narrativa? Laura. Narrativa tan de moda. Contar algo. Y de repente contar algo es lo que hacemos todo el tiempo. ¿O no, Miguel Ángel? Todo el tiempo, contar algo tener que decir, y es narrar, y para esa narrativa, aquí narrar, contar algo, multimedios, ¿qué quiere decir? Ahorita vamos a ver la diferencia entre multimodos, multimedios. ¿Qué es de multimedios? ¿Qué es, Horacio, los multimedios? Tú lo usas. Sí, Diversos medios. Independientemente de que tú quieras, a mí se me ocurre el podcast, se me antoja muchísimo el podcast y los foros. Estamos hablando del lenguaje ¿Sí? oral y aparte. Sí, y usa lo que tú quieras y ahora la internet nos facilita, nos da tantas herramientas, multimedios, muchos medios que usamos, que nos convenga, queramos, aunque no nos convenga, metemos algo, fotografía, imagen, video, lo que queramos, música, es bien importante.
Sí, ya voy a acabar. Relatos digitales. Ya, qué rápido. Digo, ahora sí que se me fueron las cabras. Relatos digitales. Me apresuro. Relatos digitales. Gracias. Un relato, contar algo digitalmente. ¿Cuál es la diferencia entre contártelo de viva voz y digitalmente, Miguel Ángel? Creo que tiene la virtud de poder guardar todas las formas de expresión y conservarlas. A diferencia del texto escrito donde tú relatas o de la narración oral, que infortunadamente no se puede conservar. Me hubiera gustado guardar los relatos de mi madre. Las palabras se las lleva el viento. Estas no así las puedes guardar, porque yo estoy aquí transmitiendo y grabando lo que estás diciendo, y eso dentro de unos 2 años lo voy a revisar con mucho cariño porque nos ilustraste, por ejemplo, ¿no? Es una forma de relato y tenerlo registrado. Y eso es lo que estamos haciendo y nos lo está permitiendo ahora. Y no hay que saber nada más que escribir o tener algo que contar. Hoy no me quería levantar. ¿Por qué no? Y empezando. En Twitter lo dije y todo, me contaron como 60. Yo tampoco ni me voy a levantar. Narrativa transmedia o transmedia. Combinación de distintos medios para desarrollar una secuencia, fíjense, o composición que da cuenta de un pensamiento o comunicación. Así de fácil. ¿Sí? Combinación de distintos medios para desarrollar una secuencia o composición que da cuenta de un pensamiento o comunicación. Relatos digitales. Forma de conocimiento y organización de la experiencia humana mediante la creación de historias con un esquema y confusiones parecidas a la narrativa clásica y confusiones parecidas a empleando sistemas de representación y codificación presentes en las TIC, como lo son la multimodalidad y la multimedialidad. ¿Qué es multimodalidad? Multimodalidad. Siempre ha existido para que nos comuniquemos de múltiples modos, de manera simultánea, de forma natural. Hablamos, oímos, hacemos gestos, señalamos, nos movemos, incluso olemos como parte de la comunicación interpersonal. Multimodos, ¿sí? Ahora, la multimedialidad, multimedios, un fenómeno ligado a lo digital. Por tanto, siempre hay avances ligados a las tecnologías que le suceden, ¿sí? Vean, el Twitter parecía que no, pero ¿cómo? Fíjense, a mí el Twitter me parece importantísimo porque nos permite sintetizar pensamientos en 140 caracteres o menos. De repente, alguien pregunta algo y se echa un rollo tremendo y nunca, en cambio el Twitter te dice, no, 140 se acabó. Entonces, la posibilidad de concretar, de sintetizar, de hacer sucinto el pensamiento para llegar a ser un lenguaje artificial es bien interesante y eso es lo que vamos a ver ahora. El concepto de transmedia surge por Henry Jenkins del MIT en 2003 y su objetivo está basado en la creación de mundos narrativos, ¿sí? A través de múltiples medios y plataformas, integrando experiencias, muchas de las cuales, muchas pueden ser de carácter interactivo. ¿Sí lo ven? La interacción es bien importante desde el punto de vista cognitivo, ¿sí? Esto lo dice el Observatorio de Educación Digital. Narrar. ¿Qué es narrar? ¿Qué es la narrativa? Es la referencia lingüística o visual de una serie de hechos o fenómenos que se producen en un periodo de tiempo que plantea la variación o transformación de una situación, problema o fenómeno social. Aquí le estamos dando un cambio, una variación, una solución a ese problema. Aquí narrar. Lo referimos lingüísticamente o de manera visual, con serie de hechos o fenómenos que se producen en un periodo de tiempo, pero después, en el tiempo T1 o T2 se produjo, en el T3 ya cambió, varió, se transformó, y es lo que estamos haciendo. ¿Sí lo ven? Qué bonito, ¿no? Estamos haciendo cosas. Alfabetización digital. Y yo repito, y siempre se lo digo a mis estudiantes, y aquí tengo 2, búsqueda, selección, clasificación, discriminación, recuperación, uso, publicación, socialización de información, ¿sí? A través de las TIC. Si yo soy capaz de buscar, ¿cómo? Dime cómo. ¿Cómo clasificas, cómo seleccionas, cómo discriminas, cómo recuperas? Recuperar quiere decir cómo saco de la Universidad de Sydney hasta aquí un texto o un poema que me encantó de una poeta. Lo uso y cómo te lo devuelvo. Julieta, ¿cómo te lo mando para que tú le digas, mira, ¿qué te parece? Me encantó en un Twitter, ¿sí?
O esto va de acuerdo a tu fiesta en que estuve ayer en tu casa, no sé qué, punto. ¿Sí lo ven? Programación informática. ¿Por qué la programación informática? ¿Qué es programar? Programar es resolver un problema, de la peor o la mejor forma. ¿Cómo llego de aquí a mi casa si vivo en la colonia, en el centro, en el mero centro, en la colonia, en la delegación Cuauhtémoc? ¿Cómo llego de aquí a mi casa? Ese es mi problema. Si tengo coche, entonces me voy, Si tomo metro, entonces voy al metro. Si tengo avión, entonces el helicóptero, tal. Si tomo taxi, ¿cómo le digo que se vaya? Digo, ese es un problema, ¿cómo lo resuelvo? Depende de mí. De la mejor o peor manera, lo estoy solucionando. Es hacer una llamada telefónica de un teléfono público. ¿Quién me dice rapidísimo, de manera más sucinta posible, cómo hacer una llamada telefónica a la casa de su abuelita? A ver, así, rápido, sucinto. A ver, Miguel Ángel. Descuelgo, pago, marco y espero. Y si te equivocaste en la composición, en la marcación, y si se tornó ocupado, y si cuando descolgaste ni siquiera se vio el teléfono, no te dio tono de línea, repite. Descuelgo, mucho tono, Sí, deposito moneda, marco. si te esperas. Si me contestan, hablo. Si no me contestan, cuelgo y intento el... Sí, ahí está, ese es tu algoritmo, ¿sí? Lo puedes ser más eficaz, más inteligente, pero bueno, ahí está, eso es cuelgo, es lo que queremos, a través del lenguaje natural, cómo sintetizas y cómo llegas. Y tú, en lenguaje artificial vas a encontrar ese descuelgo, ese cuelgas, ese escuchas, y cómo traduces del lenguaje materno del español al inglés, o viceversa, o al propio español. Es lo que queremos hacer, ¿sí? Vean, ahí está en lenguaje, un lenguaje falso, pseudocódigo, iniciar, descolgar el teléfono, escuchar si da línea, sí, marcar el número, si no, colgar y volver a marcar, escuchar si da línea, sí, marcar el número, escuchar si contestaron, si no, colgar y volver a marcar el número, sí, hablar y terminar. Eso es así como en un lenguaje natural. Aquí hago un lenguaje, un código diagrama de flujito y pongo inicio, descuelga, da línea, sí, marcar el número, si no, me regreso, sí, contestaron, sí, hablo y termino, y si no, vuelvo a marcar, y ¿sí? ¿Lo ven? Está ahí como el algomito. Y en lenguaje de informático, iniciar, descolgar, marcar, hablar, terminar. ¿No? Miguel Ángel, que puede ser más sofisticado dependiendo de las condiciones, y lo puedo hacer tan sofisticado o tan general como lo necesite, pero bueno, ahí está. ¿Sí lo ven? Así de simple. ¿Ustedes creen que nosotros seamos capaces de llegar a un lenguaje como esto? Es lo que se trata el ejercicio, ¿no? De a partir del lenguaje natural llegar a un lenguaje artificial, que iniciar es iniciar, lo pongo por un begin, ese descolgar, hago por una instrucción, ese marcar tiene otra instrucción, hablar otra instrucción, terminar otra instrucción, punto. Una secuenciación de instrucciones en un lenguaje artificial y ya terminé. ¿Sí lo ven? Pensamiento, inteligencia, narrativa multimedia. Paso de la narrativa multimedia al lenguaje natural, al falso lenguaje o al pseudocódigo y al lenguaje artificial. Y esto quiere decir, fíjense ustedes, que nosotros, pedagogos, educadores, sociólogos, arquitectos, filósofos, químicos, físicos, matemáticos, podemos hacer aplicaciones, apps, esas apps en los teléfonos de cosas maravillosas. Sí, solo sí, somos capaces de agarrar este lenguajote que tenemos así, volverlo chiquitito para hacer una aplicación que se me ocurre en este momento. Y eso se puede hacer. Y vean, del pseudocódigo a la diagramación, al lenguaje de programación, podcast, videoclip, YouTube, webquest, miniquest, sonido, texto, imagen, blogs, plataformas, animación, video, mapas mentales y conceptuales, portafolios digitales, interactividad, video, personal learning environments, hipermedia. ¿Qué es hipermedia? La navegación, ¿verdad? ¿Sí? En diferentes medios, distintos lenguajes naturales, y todo esto lo puedo hacer dependiendo de lo que yo tenga. ¿Sí? Muchos medios. ¿Cuál medio? Narrativa. ¿Cómo voy a narrar? ¿Cómo voy a constreñir lo que está en algo así
el lenguaje natural y cómo lo vuelvo de este lenguaje, como que lo extraigo, le quito las partes fundamentales que al final de cuentas son verbos, y esos verbos se traducen en instrucciones, la secuenciación de una instrucción para llegar a ser un lenguaje artificial. Habilidades que tengo que tener: búsqueda, selección, clasificación, discriminación, recuperación, uso. El uso es bien importante, si no lo uso, ¿para qué lo quiero? Socialización y publicación de la información con TICs. Esos son los conocimientos de base para una alfabetización digital, independientemente de si soy filósofo, si estoy haciendo mi tesis de maestría, de licenciatura, o estoy haciendo un trabajo de investigación de la clase de Química Orgánica 8. ¿Sí lo ven? Vamos al ejercicio, ¿no? A los ejercicios. De las 5 preguntas, pero también tengo ejercicios que les traje para situaciones didácticas. Una se llama aguas frescas, otra se llama se me ponchó la llanta, y la otra el maquillaje de la mañana. Vámonos porque ya tenemos que subir, bueno, ¿verdad? Pues, no, ¿Ah, no? yo les propondría que, como tenemos que subir al aula, las preguntas que quedan pendientes, porque tiene que haber algunas dudas Ujú. que ¿Qué van a te decir? pediría de favor si no las respondes. De Sí. hecho, yo tengo una. Adelante. Y pero que la hagamos allá arriba, en las mesas, para que empecemos a trabajar ya en los ejercicios que nos está proponiendo el doctor. ¿Sí? Sí. Por lo pronto, bueno, aquí lo que corresponde a esta parte, pues muchas gracias. Y sí. Redondear un poco esta parte de la visión, ¿no? O sea, a partir de la lingüística, que nos ha dado aquí todo un panorama del desarrollo tanto de los lenguajes naturales y artificiales. La educación es un acto comunicativo también, y lo podemos analizar desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? Yo creo que esa es la retroalimentación, recuperar. El dar clases es un acto de lenguaje, como hacer un discurso político, o como ser músico y les paso una pieza. Todo es un lenguaje. Y creo que acá lo interesante es esa perspectiva también de concebir el acto educativo, el que sea, desde un curso clásico o un curso a distancia, es un lenguaje. Y de hecho la computación en sus lenguajes, o sea, cuando se hablaba de los lenguajes para resolver problemas computacionales, se hablaba de los lenguajes generales, de los lenguajes que eran para resolver el mayor número de problemas, ¿no? Pero ahora ya hay una tendencia que son los lenguajes específicos. O sea, que para que el dominio no sea tan grande y sea tan difícil de manejar, se hablan de dominios específicos, ¿no? O sea, vamos a hablar de un lenguaje, el político, ¿no? O el que sea, y eso nos restringe y nos facilita mucho que hacerlo un lenguaje que sea lo más general. Y dentro de esas iniciativas, por ejemplo, ya hay un lenguaje pedagógico, ya hubo una reflexión de lo que es, qué sería el lenguaje pedagógico, cuáles serían sus verbos, cuáles serían sus adjetivos, etcétera. Y creo que es en ese sentido que es también interesante, o sea, lo que vamos aprendiendo eso de los lenguajes, de cómo construir lenguajes. Creo que lo interesante es ir identificando lo que es un lenguaje pedagógico, educativo, y eso nos ayudaría, porque el lenguaje natural es muy amplio. Sí, pero fíjense ustedes, el hecho mismo de estar yo aquí contándoles algo ya es una narrativa transmedia. ¿Por qué? Estamos usando allá, estoy usando eso, alguien está oyendo quién sabe por dónde, estoy usando esto, un teléfono. Digo, esto ya es contarles algo, estoy narrándoles algo, y esa narración parte de mi lenguaje natural, uso medios y ustedes lo están escuchando, y ya estoy haciendo narrativa transmedia y estoy digitalizando y estoy alfabetizando a mí mismo, pero también a ustedes desde el punto de vista de las tecnologías de la información y la comunicación. Ya lo estoy usando y lo estoy haciendo recursivo. ¿Sí lo ven? Estoy usando mi propio lenguaje para externarlo a ustedes, pero usando medios. Desde que estoy usando el micrófono, estoy usando esto y estoy usando esas cosas, ya estamos haciendo narrativa transmedia. ¿Sí? Y se está volviendo recursivo como el propio lenguaje. Y si ustedes se fijan, el lenguaje que tengo es y no
otro, y el que tienes tú es el mismo, y el que tiene Hilda y el que tienen ustedes es exactamente el mismo lenguaje que tenemos, y ese lenguaje se puede volver digital, sí, solo si usamos estos medios de manera, no sé si simultánea, de manera secuencial, jerárquica, al mismo tiempo, qué sé yo, concurrencial, concurrente, paralelo, ¿sí? Es como un ejemplo. Y lo que yo quiero decir es, si somos capaces de este gran lenguaje, como dice Víctor, bajarlo al lenguaje pedagógico educativo, y ya lo estamos viendo en un dominio pequeño, que es la educación, pero al final de cuentas, se educa, se hace a través del lenguaje, de la comunicación, de la posibilidad de la narrativa, de tener algo que decirles, algo que contarles, estructurado, poco estructurado, muy estructurado, nada estructurado. Y a partir de ahí empieza la posibilidad de narrar, y narrar de manera transmedia, multimedia o multimodal. ¿Sí? Y ya nada más para concluir, si hablamos, tenemos un lenguaje, por ejemplo, los que conocen Moodle, eso lo podemos ver desde el punto de vista de un lenguaje. Lo estamos programando, o sea, cuando uno diseña un curso, lo está diseñando bajo los elementos que te da el Moodle, específicos. Y de alguna manera sabemos ya hacer ese lenguaje. Y ahí estamos usando paralelismo, estamos usando concurrencia, aunque no nos demos cuenta, no estamos usando esos conceptos. Pero si lo abordamos ya desde un punto de vista como más fundamental, que es un lenguaje, que es lo que nos está demostrando, que tenemos esa flexibilidad, podríamos ampliar el Moodle. O sea, ya cuando se ve así, el Moodle es un lenguaje no muy expresivo para cualquier tipo de actividad, pero ya es un lenguaje. Pero claro, pero ¿cómo lo podemos alargar ese Moodle? Exactamente. Con la transmedia, con los multimedios, como otros medios, el Moodle lo hace y de repente no hay posibilidades del chat, por ejemplo, que se vuelve medio difícil. ¿Cómo lo alargo y le pongo un brazo, lo extiendo con un brazo que me dé la posibilidad de un chat mucho más eficaz? Claro. Por ejemplo, ¿sí? Con las presentaciones. Meto Prezi y lo alargo. Entonces esos momentos, ¿cómo los estoy haciendo mucho más ricos desde el punto de vista de la transmedialidad? ¿Sí? Yo siento que eso es bien importante. O sea, yo les decía hace rato que muchas veces ni cuenta nos damos que estamos innovando, que estamos haciendo, que estamos creando, porque estamos esperando las grandes obras, las grandes cosas, y pues no. La posibilidad de estar en el salón de clases trabajando con mis estudiantes y decirles, hagan ustedes un ejercicio de síntesis del lenguaje vasto, natural, materno, a una posibilidad de constricción, de constreñimiento, de reducción de un lenguaje artificial, y secuéncienme y díganme cómo hace una llamada telefónica, cómo caminas, cómo comes, cómo te bañas. Digo, los meto en un problema, ¿verdad? ¿Sí o no? Y algo que a mí es algo que platicaba mucho con todos en la expresión, con casi todos. Tú tienes una narrativa transmedia y la forma en la que construyes tu identidad cambia radicalmente. Porque ya no te cuentas, ya no te proyectas, ya no ¿cómo se dice? La palabra es, ¿cómo te piensas a ti mismo? Es diferente. Cuando vas a platicar contigo mismo en la banqueta, yo voy a ser un gran hombre y voy a ganar un premio Nobel, a cuando tú pones en Facebook las fotografías que demuestran que es aspiración, como que es aspiracional el asunto, en su existencia es aspiracional. Y lo que me inquieta muchísimo respecto a esas tecnologías de la mente, pero especialmente con ese tipo de asuntos que tienen que ver con la narrativa y específicamente con los NS como Twitter o como Facebook, es esta forma diferente de construir su identidad. Si el yo es la unidad de todos nuestros recuerdos, como decían Locke y otros filósofos del 18, ahora estamos frente a una forma diferente de construir su identidad. Sobre eso quería nada más. Y fíjate, Miguel Ángel, que en la propia construcción de la identidad del docente, ahí está justamente la innovación educativa. Desde la manera en que tú te presentas, te representas, te asumes y te encaras al grupo. Desde ese momento ya estás innovando y ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Y yo creo que es bien importante. Y estamos esperando que lleguen las hordas, no sé qué, para que te aplaudan y se den cuenta que estás. No, el hacer
una comunidad de aprendizaje como la que está haciendo este grupo aquí, ya están innovando. El hacerla una comunidad de práctica ya es una innovación que está ayudando y que está haciendo mucho más efectiva poco a poco, pero no estemos esperando los grandes cambios porque no van a pasar, ya lo estamos haciendo y ni cuenta nos estamos dando. Y entonces, en ese sentido, como decía Víctor hace rato, somos nuestro cuerpo y hacemos cosas en paralelo de una manera impresionante y ni cuenta nos damos. Entonces esperamos entender el concepto de paralelismo cuando nos damos cuenta que todo lo que hacemos nosotros, muchas de las actividades son, la secuenciación, sí, primero comes, desayunas, te bañas, vas secuenciando, vas a la escuela, y llegas a tu casa, te duermes y le repites, pero muchas cosas las hacemos en paralelo y cuenta nos damos. Estamos innovando, estamos creando desde la propia identidad del propio docente, desde cómo estructuras las bancas, cómo pones esto, cómo cierras, cómo abres. Esto de la identidad del docente ya es una innovación. Y las pequeñas cosas, empezar desde lo poquito, de lo chiquito, para empezar a hacer las grandes cosas, ¿no? Entonces, narrar, pues todo el acto educativo es comunicación, es narrar algo. Yo les vengo a contar algo, les vengo a contar entonces en esa narrativa, con muchos medios, con pocos medios, con un medio, con medio y medio, o con mis tecnologías del yo. Ojo, Foucault vale. Y aquí me lo está diciendo, las tecnologías del yo, las tecnologías, y la principal tecnología que estoy usando es mi cuerpo, en este caso mi cuerpo, mi cerebro, con el cerebro de ustedes, y ya estamos usando 15 cuantas, la tecnología más importante de todas, ni siquiera una computadora, ni siquiera esta red de redes, nuestro propio cerebro, nuestros ojitos, nuestro intelecto, nuestra capacidad de cognición, de pensamiento y de inteligencia, al estar relacionando esto que dijo él, esto que dijo ella, esto que acaba de decir él, entonces esas posibilidades de ir hacia adelante, eso es innovar, eso es crear, eso es narrar multimedios, transmedios, intermedios, multimodos, todo, pero no, de repente, quién sabe qué estamos esperando para sentir que sí estamos haciendo cosas, ¿no? Yo diría, el cerebro es maravilloso y estamos haciendo paralelismo, concurrencia, secuenciación, transmedia, multimedia, narración, todo. Y esto hay que ser conscientes de ello, ¿no? Y bueno, pues vamos a los ejercicios, ¿no? Para ver si somos capaces de bajar este maravilloso lenguaje natural a un lenguajito artificial. Gracias.